Bueno, muy bien. Creo que ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la asistencia en esta modalidad de las que ya, en la que ya a la que ya nos hemos acostumbrado en este año y medio largo de estar atendiendo a este tipo de jornadas y de eventos académicos que tenían, digamos, su riqueza y su valor agregado de manera presencial, pero que bueno, que por suerte la tecnología nos ha permitido al menos mantener el ejercicio, poder hacerlo, poder encontrarnos de esta manera y bajo estas condiciones y darle continuidad a estas actividades que son tan importantes para enriquecer y alimentar la discusión en materia de administración, políticas públicas, bueno, y el tema que nos convoca en esta tarde. Así que agradecerles, darles la bienvenida a este panel. Mi nombre es Mauro Solano, yo soy director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública y como co-coordinador del panel me está acompañando también el doctor Julián Lopardo, que es director nacional de Planeamiento Estratégico de la Capacitación en el INAP, y nuestros queridos amigos que están emprendiendo con nosotros esta aventura, la prospectiva en el Estado, o el doctor Horacio Cao, el doctor Gustavo Blutman, y Melina Levy en representación de un equipo amplio integrado por investigadores del INAP y también del equipo de investigación del CIAP que integran Gustavo y Horacio en la UBA. Simplemente hacer una breve introducción y contarles por qué terminamos hoy hablando aquí de prospectiva y lo que estamos haciendo en el marco del INAP dentro de la estructura estatal. Hace unos 7 meses, más o menos, 6-7 meses, empezamos a conversar dentro de la Jefatura de Gabinete, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, acerca de la importancia de darle al Estado un espacio en el que pudiéramos salir de la coyuntura, que es algo que a todos los funcionarios y agentes del Estado nos quita, nos lleva, digamos, nos demanda la mayor cantidad de tiempo, y poder detenernos a pensar un poco en el futuro, ¿no? En qué es lo que el Estado tiene que plantearse, digamos, como administración pública, en nuestro caso por estar dentro de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gestión de Empleo Público, en lo que hace a la administración pública en general, en particular al tema de la capacitación en el INAP, pero encontrar un espacio en el que pudiéramos tener el tiempo suficiente y poner un equipo de trabajo de gente formada y especializada en estos temas para entender que teníamos que salir de un error que es muy frecuente, que es atribuirle al Estado que siempre está a la saga, que siempre está detrás, unos pasos detrás de lo que digamos, la realidad le demanda. Entonces nosotros dijimos, bueno, la manera de poder ordenar esa cuestión e incluso preparar un dispositivo, no solo desde lo conceptual, sino también con el contenido y con el rigor y el nivel académico que debía tener, era pensar en consolidar un equipo de trabajo, un equipo de estudio que pudiera dedicarse a plantear esas cuestiones. Y ahí es que nos contactamos con nuestros dos amigos, que la verdad que para nosotros es un lujo y un placer, tanto contar con Horacio como con Gustavo, que venían trabajando estos temas, que de hecho tenían una publicación vinculada a estas cuestiones sobre el futuro del Estado. Bueno, y empezamos a tener algunas charlas preliminares, planteándonos, digamos, cuál tenía que ser el objetivo, definiendo y tratando de afilar un poquito más el por qué y el para qué de encarar algo así desde el Estado. Y bueno, y finalmente lo que pudimos hacer es constituir esta unidad de prospectiva que viene ya trabajando hace unos meses y que está integrada, como les decía, por Horacio y Gustavo, que más allá de ser expertos y especialistas en la materia, Horacio ha sido anteriormente también director del INAP, con lo cual conoce perfectamente digamos, la dinámica y digamos, las posibilidades que tenemos de un espacio como el INAP para llevar adelante un estudio de estas características, y un equipo de trabajo que la verdad que ha incorporado perfiles de diferentes disciplinas y campos de estudio, y que está integrado, como les decía, tanto por investigadores propios del INAP como también
del mundo de la academia en el equipo que conducen y dirigen Horacio y Gustavo en la Universidad de Buenos Aires. La otra cuestión que nos parece novedosa, es más allá de poder sentarnos a trabajar y a pensar estas cuestiones a futuro, es haber también incorporado en esta visión de trabajo que ha impulsado Ana Castellani como secretaria de Gestión y Empleo Público, de la horizontalidad, es decir, salir de la lógica del compartimento estanco y que esto no quedara simplemente en un intento, digamos, en una posibilidad más de una actividad de investigación dentro del INAP, sino que también incorporamos al equipo de trabajo directamente, interviniendo cada uno en su ámbito de actuación, a personas que integran los equipos de la Subsecretaría de Empleo Público y de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. De manera tal que estuvieran presentes desde la génesis en todo el trabajo que a continuación van a precisar Horacio, Gustavo y Melina, y va a ampliar un poquito Julián, incorporando la visión entonces horizontal de trabajo en lo que hace a la administración pública, el Estado y la administración pública del futuro. Una de las principales inquietudes que teníamos también era trabajar en el campo de la prospectiva y tratar de establecer, por medio del análisis y la aplicación de diferentes metodologías, que luego serán abordadas en el desarrollo del panel, una vertiente, si se quiere, con rigor académico. Sabemos que en los últimos 2 años, sobre todo con la aparición del coronavirus y de la pandemia, existió una cierta tendencia a presentar trabajos más de índole futuristas o de planteo que por ahí sin demasiado sustento académico hacían algunas afirmaciones, y eso generó también muchas críticas a una perspectiva que permitiera plantear el futuro próximo y la construcción de escenarios para ese futuro próximo, y que sobre todo el Estado pudiera estar preparado para afrontar esas nuevas realidades. Ese también fue un punto fundamental que nos llevó a sentarnos, a conformar el equipo y a ponernos a trabajar. ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, muchas. La verdad que nos hemos planteado no solamente trabajar a partir de la construcción de una amplia línea de base que nos permita tener los sobrepies firmes, poder construir estos escenarios a futuro, pero la idea es poder contar ya en breve, digamos antes del fin de año, con algún material que pueda ser presentado y dado a conocer para todo el público, digamos, que pueda estar accesible a través no solamente de los canales del INAP, sino también hacer alguna presentación puntual, e ir avanzando en el recorrido durante el año que viene y culminar incluso con la presentación de documentos, pensar también en alguna actividad de capacitación, y que esto realmente sirva como insumo y que no quede como un mero ejercicio intelectual, y sirva como insumo para los que toman decisiones en materia de política pública. Es decir, nosotros queremos que esto se transforme también en una herramienta que les sea útil al resto de la administración, que puedan contar con este trabajo, digamos, que se está haciendo muy a conciencia y con perfiles que están muy dedicados a producir estos insumos, y se han tenido en cuenta por todos los elencos de gobierno que integran hoy el Estado, y que puedan echar mano a eso para planificar políticas públicas que, como decía al principio, excedan la mirada de corto plazo y que permitan al Estado también ponerse a la vanguardia. Y en relación a esto, y para ir cerrando un poquito esta introducción, contarles que además esta unidad de prospectiva está incluida en un programa que en breve estoy spoileando, como dicen ahora los chicos, ¿no? Con el tema de las series. En breve lanzaremos un programa que está vinculado con el futuro. Claramente es el INAP Futuro. Nosotros estamos trabajando en preparar al INAP para lo que es la administración pública del futuro. Y en ese sentido vamos a abordar una serie de ejes y vamos a tener una cantidad de cuestiones vinculadas que van a estar bajo ese programa. Una es la unidad de prospectiva, otra es un laboratorio, digamos, de 4.0 que va a estar trabajando bajo, digamos, la coordinación de un centro de investigación y desarrollo de la capacitación. Es pensar, aprovechar lo que son las nuevas tecnologías y sobre todo aplicar eso a la propuesta formativa de un nuevo perfil del agente público. Nosotros lo que queremos con esto es democratizar y extender, transversalizar a toda la administración
el poder aprovechar el avance que se ha dado en otros ámbitos de estas nuevas tecnologías y prepararnos para la administración del futuro. Claramente, la unidad de prospectiva es uno de los insumos destacados para este programa de INAP Futuro, con el que realmente tenemos, como les decía recién, muchas expectativas puestas en esto. Sabemos que estamos en buenas manos. Para nosotros es un placer poder trabajar con Horacio, con Gustavo y con el equipo. Así que bueno, agradecerles la presencia, la paciencia por haberme escuchado esta presentación. Los voy a dejar con Julián Lopardo, que va a introducir un poquito más aspectos puntuales de la unidad de perspectiva, y luego daremos paso a los panelistas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Mauro. Gracias a todos y a todas los presentes. Me parece que es interesante introducir el panel haciéndonos una pregunta, que es ¿por qué es necesario hacer prospectiva, ¿no? Y algunas cuestiones las anticipaba recién Mauro. Tamayo Sáez, en su libro La nueva administración pública, escribió que el análisis de las políticas públicas pierde parte de su utilidad si los directivos no logran detectar los problemas con la suficiente anticipación para poder tratar de controlar los efectos, ¿no?, que esos cambios de contexto tienen. Y que esa disposición para la detección anticipada de los problemas era una cuestión de actitud, de valores culturales, de estilos, de liderazgo, que no aseguraba el éxito de ninguna política, pero que al menos nos colocaba en una mejor posición para lograr ese éxito. Y hoy estamos, ya esto está bastante remanido, pero estamos en una situación, en una transición tecnológica y cultural realmente muy dinámica. O sea, son cambios muy acelerados y que requieren estos cambios que se están dando a nivel global, que intentemos al menos desde las organizaciones públicas actuar sobre esos cambios, pensarlos, reflexionarlos y tratar de impregnar esa transición con algunos valores que tienen que ver con lo público, que se vinculan con la igualdad, con la tolerancia, con el fortalecimiento de la democracia, con el respeto de los derechos humanos, y sobre todo, en el marco de esta interacción entre las personas y las tecnologías, con asegurar el trabajo humano de calidad, ¿no? Y esta transición que vivimos nos obliga como administraciones públicas a trabajar para desarrollar estos perfiles de trabajadores y trabajadoras que sean capaces de interactuar con la tecnología, que sean capaces de, en este mar de datos y de información en el que estamos inmersos, lograr construir información relevante, lograr tener un buen análisis de esos datos para que sirvan como insumo, como decía Mauro, para la planificación y la ejecución de políticas públicas y para la prestación de servicios públicos. Y para esto es necesario este liderazgo anticipatorio, esta generación de espacios de reflexión sistemática sobre el futuro, cuestión que como todos y todas quienes estamos dentro de la administración pública sabemos que no es fácil, que la cotidianidad y la coyuntura, la resolución de problemáticas que son muy urgentes y impostergables en algunos casos, no siempre nos dan el tiempo para poder pensar en estas cuestiones. Carlos Matus, en Planificación y Gobierno, creo que era en Planificación y Gobierno, si no me falla la memoria, escribió que hoy vivíamos lo que antes era futuro, y que los problemas que tenemos a la vista pudieron ser evitados o resueltos. Y esto que quizá hace algunas décadas era bastante sencillo de compartir, hoy ante la velocidad exponencial de los cambios no es tan sencillo, ¿no? Hay un autor que está bastante de moda ahora que compara la situación, la transición que estamos viviendo con el hecho de cruzar una avenida donde los automóviles se desplazan a una velocidad exponencial en vez de hacer una velocidad constante, como suele pasar. Y él decía que lo difícil que es calcular cuál sería el punto de intersección, o evitar el punto de intersección con un auto que se va acercando a 100 metros a 20 km por hora, después a 40, después a 80, después a 160 y después a 320 km por hora. Como un acto rutinario se transforma en algo muy riesgoso. Y esa es la velocidad de los cambios que estamos experimentando, ¿no? Y
Esto es un desafío difícil de enfrentar cuando se trata de desarrollar proyectos de mediano y largo plazo, como los que tienen que ver con la construcción de capacidades estatales y de capacidades en las personas que encarnan las organizaciones estatales. Porque corremos el riesgo de ser atropellados por esa realidad, que es bastante dinámica, y de generar capacidades que se tornen rápidamente obsoletas, si es que no nacen ya obsoletas. Así que ese es el desafío que estamos tratando de encarar desde el INAP, ¿no? De generar un espacio de perspectiva como lugar de interrogación sistematizada y, como decía Mauro, organizada acerca del porvenir, con una metodología sólida que nos permita construir o reflexionar sobre este abanico de escenarios posibles, seleccionar aquel que sea deseable, dentro del marco axiológico que podamos compartir, y desplegar y accionar sobre el presente para desplegar una estrategia que nos permita no solo adaptarnos a los cambios, sino construir ese futuro deseable. En ese sentido es que desde la unidad de perspectiva del INAP lo que nos proponemos es desarrollar algunas líneas de investigación sobre el futuro de la administración y del empleo público y diseñar productos de distinto alcance sobre perspectivas, escenarios futuros, y difundir y capacitar sobre estas metodologías de perspectiva. Muy brevemente, porque seguramente lo van a comentar Gustavo, Horacio y Melina, las líneas en las cuales se está trabajando es el empleo público, actual y futuro, tanto en lo que tiene que ver con el sector público y el mercado del trabajo en general, como las condiciones generales de trabajo dentro de lo que es el empleo público, y luego sobre las competencias, una segunda línea que versaría sobre las competencias y las tecnologías para la gestión del futuro, ¿no? Lo que tiene que ver con la incorporación de las TIC, la transformación de la oficina estatal, de sus procesos, sus burocracias y sus tecnologías administrativas, y las nuevas estructuras que va a necesitar la administración pública del futuro. Así que, bueno, para no quitarles más tiempo, Gustavo Glutman, que es el coordinador ejecutivo de la unidad, nos va a explicar el marco teórico del proyecto, de perspectiva y sobre el análisis de escenarios. Melina Levy, que es una de las investigadoras que integran la unidad, nos va a hablar de las estructuras, y Horacio Cao, que es el coordinador académico de la unidad de perspectiva, nos va a comentar un poco acerca de los avances del proyecto. Gustavo, si te parece, te paso la posta. Perfecto, muchas gracias. Tres cosas antes de arrancar. La primera es, a mí me tocó la parte más aburrida, así que en el horario de comida pueden comer y dormir la siesta mientras explico yo. Se pueden despertar cuando arranque Melina. Vamos a hacer un sonidito para que se vayan despertando. Segundo, me pareció interesante, detrás del pizarrón de Julián aparecía la palabra prospectiva medio borrada. No sé cuál es el significado de eso. Esperemos que no sea como que nos están ya borrando del equipo. Y tercero, arrancamos con la temática de prospectiva en términos conceptuales. Creemos que no hay mejor práctica que una buena teoría, y en ese sentido lo que ponemos en juego es este conjunto de conceptos que venimos trabajando con equipos en el CIAP y que ahora estamos trabajando con la gente del INAP en conjunto. La presentación de este panel tiene el nombre del futuro de la administración pública en la Argentina, escenarios al 2030 y al 2050. Algunos pueden pensar, esto es muy ambicioso, ¿cómo uno puede pensar la Argentina que no sabemos qué puede pasar mañana, estar pensándolo para el 2030? En realidad son como parámetros que se van poniendo diferentes organizaciones a nivel mundial, y nosotros tomamos esos parámetros como para tratar de procesarlos en términos de lo que sucede en la administración pública en Argentina. Como bien señaló el subsecretario del INAP, Mauro Solano, esta es una unión entre gente del Instituto Nacional de la Administración Pública. En realidad nos acoplamos como centro de investigaciones, que es un centro muy chiquitito, a una estructura muy importante y muy reconocida, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública. Le damos nuestro aporte de investigación, aunque el INAP es una herramienta de investigación muy, muy potente. Bueno, tenemos algunas
preguntas que nos hacemos, no sé si todos ven y escuchan. Nos preguntamos si podemos pensar, me salen cartelitos de golpe, nos preguntamos si podemos destacar miradas que identifiquen estados utópicos y distópicos. En general se trabajan con escenarios, y nosotros lo que hicimos con Horacio Cau y un equipo de gente es pensar la idea de que puede estos escenarios ser vistos de un lado de la utopía o por el lado de la distopía. ¿El estado futuro es observable con los lentes de esta realidad o hay que construir nuevos lentes para nuevas miradas? Son como preguntas que nos hacemos respecto de qué puede pasar con el Estado, y particularmente en nuestro caso de la tarea que nos compete en la unidad de perspectiva y escenario futuro, SUPEF, es hacernos estas preguntas para ver qué tipos de respuestas podemos dar. No son respuestas exactas de A produce B, sino que A produce, y pueden ser 2, 3 o 4 escenarios posibles. Cambiar el tipo de Estado, cuán diferentes serán los escenarios previstos, en qué medida estas diferencias refieren a distintas posturas ideológicas, es decir, sobre la base de un escenario que uno plantea, hay un contenido ideológico muy fuerte. A pesar de que a veces puede aparecer como acrítico y neutral, siempre hay un contenido muy fuerte por detrás de esos escenarios. ¿Qué nuevos actores se prevén para cada uno de estos modelos, de estos escenarios? ¿Y es posible hablar de nuevas formas organizativas en y para el Estado y la administración pública? Parte del trabajo que va a presentar Melina tiene que ver con esto, de formas organizativas que aparecen con la reconstrucción de la democracia en el año 83 y se van modificando con el tiempo y también con ese perfil ideológico que se iba teniendo en los distintos gobiernos desde ese periodo hasta la actualidad. Y por último, y no menor, que es qué nuevas capacidades estatales se requieren para cada uno de los casos. Es decir, el tema de las capacidades estatales es un tema que está en discusión en los diferentes organismos internacionales y también en cuánto congreso hay de administración pública o de Estado y políticas públicas, aparece este tema como nodal. Bueno, y como un pasado que tenemos, lo llamamos pretérito imperfecto, una imagen bastante trágica de una serie que se llama The Walking Dead, es decir, una serie donde no importa tanto los bichos que están dando vueltas, sino que importa cómo se construyen las sociedades, y cuando no hay nada, cómo se construye una sociedad de cero. Entonces lo que tenemos es un pasado que absolutamente imperfecto, donde cada uno volcará su juicio o valor respecto de que tal o cual periodo fue mejor que otro. Consideramos que la crisis es producto de un conjunto de hechos, y no necesariamente ese conjunto de hechos van a transitar al 2030, 2050 con una tendencia. Pueden haber situaciones que modifiquen lo que es el punto A al punto B de llegada, si es que hay alguna llegada, en el sentido de que si hay una única llegada. Llegada seguramente va a haber. Entonces acá tenemos los 90 como proceso de reforma del Estado, y ya para el siglo XXI aparecen ideas vinculadas con la modernización de la gestión pública. Esta impronta que comenzó con el gobierno de la Rúa, de la modernización del Estado en Argentina, se mantuvo en algunos ejes en los distintos gobiernos posteriores, e incluso hasta el gobierno anterior de Mauricio Macri, hasta implementó lo que fue un Ministerio de Modernización con diferentes características vinculadas con la modernización del Estado. Es decir, hay un pasado imperfecto que se va a ir modificando. Hay un presente concreto que tiene que ver con un nuevo rol que juegan las naciones, nuevas transformaciones estructurales, lo que fue la reforma del Estado en la época del gobierno de Menem en la década de los 90, ya no es visualizable al día de hoy, de hecho muchas aún se mantienen, o sea, los procesos de privatizaciones, muchos de ellos continúan. Hay nuevas transformaciones y desafíos políticos, y hay un juego diferente al paradigma neoliberal clásico, y de hecho hasta los propios neoliberales asumen modelos que están asociados con otro tipo de corrientes como la socialdemocracia. Uno puede pensarlo para Argentina, pero es más claro observarlo en los países europeos, donde, por ejemplo, Felipe González, Tony Blair, François Mitterrand, que eran socialdemócratas, terminaron aplicando políticas vinculadas con el neoliberalismo. Y la idea de esto del Estado no está presente, la trastocamos en la idea del Estado que puede estar invisible, pero en realidad siempre está presente el Estado, incluso hasta para la omisión de políticas públicas el Estado está presente.
y las quejas que uno habitualmente puede hacer, no, el Estado no me hace esto o lo otro, tiene que ver con este grado de visibilidad que pueda llegar a tener, pero el Estado está ahí, siempre está ahí, a veces dando respuestas y a veces con falta de respuestas. Vamos al punto focalizado de la charla que tenemos hoy, y no quiero extenderme en el tiempo. El futuro incierto está basado en una reflexión estructurada y sistemática de qué alternativas tenemos, y nos preguntamos esta duda que teníamos, si podemos pensar de acá ahora a 10 años o a 40 años, si el mundo, la región o la Argentina, qué características van a tener. Nosotros planteamos, de estudios que venimos haciendo, 3 modelos emergentes, o 3 modelos que pueden llegar a aparecer, que en realidad no es que aparezcan, sino que son trastocamientos de modelos ya existentes. El dogma vigente, asociado con el neoliberalismo, el camino sinuoso con la socialdemocracia, y regreso al futuro con modelos nacional populares. El primero es un modelo más bien ortodoxo, más rígido, y los otros dos son modelos que uno los denomina heterodoxos, que tienen un grado de flexibilidad y dinamismo diferente a la ortodoxia del dogma vigente. Por detrás, Blade Runner. A todos le pongo una característica vinculada con alguna película que nos da una metáfora respecto de cómo puede ser el mundo a futuro. Bueno, el enigma del futuro, qué es perspectiva, qué no es perspectiva, qué papel juega en la utopía y la distopía, son como temáticas que venimos trabajando y que van a componer el material teórico que va a delinear la actividad que venimos desarrollando. Acá nos jugamos con el INAP y con el CIAP a no ser exclusivamente una investigación que quede en un libro muy simpático, sino que tenga un impacto profundo en las acciones del Estado, y por eso hacemos comunicación, transmisión, información respecto de este producto que estamos desarrollando. Es decir, que los administradores del Estado en un futuro, los funcionarios de la administración pública, tengan una herramental que pueda servir como para poder entender qué hacen hoy y qué pueden hacer hacia adelante, hacia los horizontes que tengan en el rol que juegan en sus estructuras laborales. La prospectiva, algo Julián Lopardo señalaba, es un campo de conocimiento para interrogarse, o sea, para preguntarse cómo va a ser el futuro. No es, como vamos a ver, no es astrología, no es, vas a tener muchos viajes, habitualmente uno cuando escucha o lee en el horóscopo, dicen, bueno, tendrás muchos viajes, y bueno, sí, seguramente me tomaré el colectivo para ir al trabajo. En este caso no, esto lo descartamos de plano. Sí se utilizan muchas metáforas vinculadas con lo que pueden ser la ciencia ficción, pero solamente como para tener elementos para pensar ese futuro. La idea es construir escenarios alternativos factibles, es decir, cuando uno construye esta cuando arma estas modelizaciones, no dice, mañana nos vamos a teletransportar. Posiblemente podamos teletransportarnos de acá en un momento, pero no está muy claro. O sea, nos teletransportaremos a Saturno, podemos decirlo, pero no es factible eso. Y los 3 escenarios o modelos que presentamos antes, el dogma vigente, regreso al futuro y el camino sinuoso, o sea, neoliberalismo, socialdemocracia y modelo nacional popular, son alternativas factibles de que sucedan. Uno podrá decir, bueno, pero esto ya lo sabemos. Bueno, hay que decirlo y tratar de corroborarlo a través de esta sistematización de información como para afirmar que esto puede suceder. Si llegamos a tiempo, le voy a mostrar otros modelos que no son factibles para lo que puede ser el Estado de la administración pública a futuro. Se selecciona aquel que es considerado mejor, es decir, uno tiene modelos y dice, en este me siento cómodo y en este no me siento cómodo, y transita sobre la planificación, transita la accesibilidad a ese modelo que quiere llegar o al que se quiere alcanzar. Se buscan la elaboración de respuestas a circunstancias que son previsibles, y es un proceso intelectual, es decir, es una narración, nadie puede decir el futuro es de esta manera, lo que podemos decir podría llegar a ser el futuro de esta manera, y lo que se asignan son mayores probabilidades de que este futuro se desarrolle.
El futuro es otra cosa que una historia, es decir, es una narración, uno lo va constituyendo a partir de un grado de información que va acumulando, que va recibiendo, y a partir de ahí va armando esos escenarios factibles, posibles, alternativos. Si el futuro fuera previsible, no habría ninguna necesidad de escenarios múltiples, es decir, uno ya sabe que está en el punto A y va a llegar al punto B, entonces ¿para qué va a armar? De hecho, ¿para qué va a planificar? Y ya tirando una idea general, ¿para qué uno va a trabajar si ya sabe lo que va a suceder? Nos quedamos encerrados en nuestras casas, si es que tenemos casas, y lo que suceda, suceda. En este caso, no. El futuro podemos pensarlo, narrarlo, y después hacemos un esfuerzo como para acercarnos a aquel en el cual tenemos más deseabilidad de llegar. Los escenarios son un medio articular y ordenar la gama de las incertidumbres, es decir, ahí el mundo es incierto, y en estas narraciones que se van construyendo, lo que hacemos es tratar de concretizarlas. Es decir, la complejidad nos lleva a pensar de qué manera podemos acceder a aquellos elementos que puedan ser no solamente factibles, sino que tiendan a el bien común de las personas. Por lo menos aquellos que piensan que es importante el bien común. Seguramente no todos estarán con estas nociones. La calidad de un escenario no se mide por la capacidad de hacer predicciones correctas, sino estimular la intuición, ayudar a comprender y conducir a una acción eficaz. Es decir, no vale cualquier cosa, lo que se hace es construir en función de diferentes herramientas que ahora veremos. ¿Qué no es la prospectiva? Ya dijimos qué es la prospectiva, vamos a ver qué no es la prospectiva. Entonces acá lo que tenemos que no es adivinación, no es profecía, no es ciencia ficción, por lo tanto no es pronosticar. Uno puede hacer pronósticos desde la economía, se hacen pronósticos, es decir, el dólar va a subir o bajar a tantos pesos, un dólar va a valer tantos pesos de acá a fin de año. El presupuesto es una suerte de pronóstico más o menos asentado y acordado. Se puede predecir, se puede adivinar o augurar, es decir, si ven el dibujo o la foto que está al costado, esta idea de una bola que nos permite pensar en un futuro a partir de herramientas que no son muy claras como para establecer ese futuro que queremos llegar. En ese sentido, esto no es prospectiva. Algunas herramientas de la economía, algunas herramientas de la matemática, algunas herramientas de la econometría sirven o colaboran en la elaboración de esos escenarios. Acá diferentes formas de pensar el futuro, la prognóstica, la mesontología, futurología, prospectiva, estudio de futuro, investigación de futuros, el foresight, anticipación, construcción de escenarios. Cada uno de estas formas de pensar la prospectiva tiene por detrás elementos teóricos, metodológicos y objetivos específicos como para acercar en esta reflexión que es sistemática y compleja que estamos viendo. Rasgos a considerar para los estudios prospectivos. Observen todas las fotitos que puse al costadito, que me costó mucho hacerla. Evidencia. A ver, tenemos 4 elementos claros: evidencia, experticia, interacción y creatividad. La evidencia, la idea es qué datos tengo, qué información tengo como para poder empezar a construir. Experticia es saberes que uno tiene. La interacción es la conexión con otras personas que tienen conocimiento sobre el campo en el que estoy trabajando, es decir, uno puede hacer perspectiva de la administración pública como estamos haciendo nosotros, pero también uno puede hacer perspectiva de cómo va a ser el sector agrícola, cómo va a ser el sector industrial. De hecho, empresas petrolíferas tienen centros específicos de estudios prospectivos. En Argentina hay varios, y de hecho hay un proyecto que se llama Argentina Futura, y en Latinoamérica hay muy interesantes organizaciones y organismos que se dedican a este tema, entre ellos está el ILPES de CEPAL. Y es importante este último tema, la creatividad, es decir, la conjunción de todos los elementos que tengo a partir de la evidencia, experticia y la interacción, también uno tiene que unirlos, y en este caso lo que suma mucho es la creatividad. Limitaciones uno puede tener, los factores que pueden restringir
y uno tiene que mitigar son dónde conseguir la información, qué modelos conceptuales tenemos y cómo podemos traducir eso en nuevos marcos. Los estudios estadísticos y la Big Data, es decir, uno dice, bueno, ya tengo concentrada toda la información y la cantidad de datos existentes, lo que hace más que concentrarlo, dispersarlo. Y obviamente la existencia del azar, es muy clásico el texto de Taleb, que se llama El Cisne Negro. Uno ya utiliza esa metáfora del cisne negro como para pensar eventos que son imprevistos y que cambian la fisonomía de un mundo. Taleb en El Cisne Negro señala esto con el tema de las Torres Gemelas, por ejemplo, y otros casos más. Es decir, puede uno hacer prospectiva y de repente explota una bomba y el mundo se destruye y no quedó absolutamente nada, y lo que uno hizo fue nada más un ejercicio, pero que vale el ejercicio, y es central el ejercicio de la prospectiva a nivel científico y tecnológico, como para pensar esos escenarios y alcanzarlos de alguna manera. No sé, Julián, cómo estoy de tiempo, vos decime, yo sigo hasta que vos me digas. ¿Vamos bien? Julián, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Vamos bien, Gustavo. Vamos bien, perfecto. Bueno, seguimos con esta idea de prospectiva. ¿Qué puede ser la prospectiva? Tres tipos de futuro. Uno posible, que puede, lo que puede ser. O sea, la antípoda de esto es lo imposible. O sea, lo que puede ser es parte de nuestro futuro. Yo podría decir que me crezca el pelo, que es una posibilidad, pero al día de hoy una imposibilidad porque no hay ninguna herramienta, lo que no significa que en el futuro se construya algo que me haga crecer el pelo. Es una broma, está claro. La idea de un futuro probable, acá lo que intercede, lo que se manifiesta, esta noción de estadística, es decir, aquello que tiene más perspectivas de que se dé en función de datos que tengo. Y por último, aquel al cual queremos llegar, el futuro deseable. Es decir, cuando uno construye estos futuros, o estos escenarios futuros, tiene en su cabeza esta posibilidad, esa probabilidad y esa deseabilidad al mismo tiempo, no es que están desagregados. Pero uno podría pensar exclusivamente en el modelo deseable, que es el modelo en el que uno quiere llegar y alcanzar. Bueno, acá hay unos elementos, después esto lo pueden leer con más tranquilidad, no voy a detalles de qué pasa en el mundo, yo solamente detenerme en algunos aspectos vinculados con los tres modelos, y ya dejarle el paso a Melina para que hable sobre qué estamos haciendo concretamente a partir de este marco teórico. Preguntas: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Estado? ¿Qué pensamientos marcaron su historia? ¿Cómo ha sido el derrotero del Estado en Argentina? ¿Qué modelos de Estado se pueden conocer? Es parte de estas preguntas, estos interrogantes que nos hacemos. Y acá aparecen los tres modelos con algunas características específicas. El dogma vigente y Camino Sinuoso y Regreso al Futuro. El objetivo de la ortodoxia es superar la anomalía y el retorno al ajuste estructural, es decir, lo que genera el neoliberalismo, la idea de, tenemos en los países en desarrollo o en subdesarrollo como el nuestro, la idea es ajustar, reducir el gasto público, y lo que promueve el liberalismo en su conjunto de laissez-faire, pasar, que el mercado es el que decida. Por eso, en el punto 2, el patrón de intervención estatal está centrado en lo mercantil. ¿Qué modelo de gestión pública se asocia al dogma vigente? Es la nueva gerencia pública, lo que se denomina el New Public Management, con sus características, ¿no? Esto no significa que Camino Sinuoso o Regreso al Futuro no utilizan herramientas del nuevo gerenciamiento público. Es como pedir que porque los marxistas, porque los celulares lo hacen las empresas multinacionales, no usen celulares, ¿no? El Camino Sinuoso y el Regreso al Futuro también utilizan herramientas que promueven la gerencia pública, pero con un sentido diferente que el que señala el dogma vigente. En el Camino Sinuoso, lo que se busca es corregir ese modelo ortodoxo, y por eso señalaba, hay acciones que están más vinculadas con el neoliberalismo y acciones que están más vinculadas con modelos más de izquierda, más progresistas.
el centro de la intervención estatal está concentrado en la sociedad civil, un sistema, como dice el modelo de gestión pública, participativo, es decir, ampliar las voces. En el regreso al futuro, el modelo nacional popular o populismo, o como lo quieran denominar, el Estado está muy presente, y el modelo de gestión pública es un modelo neoweberiano, es decir, es alcanzar la idea de la normatización, pero con nuevas herramientas que permitan este sistema procedimental que no sea burocratizado en términos negativos, sino que esta burocratización se piense como un sistema para resolverle los problemas a los ciudadanos. Bueno, preguntas que uno se va haciendo, vamos mechando entre preguntas y respuestas. Acá, ortodoxia y heterodoxia, camino sinuoso, quiero llegar a esto, es aquellos modelos en los cuales decimos no, es difícil que se dé. Hablamos de militarismo, manu militari, siempre se le pone alguna palabra, frase que identifique coloquialmente el modelo. La izquierda internacional, sovietizando, o el ecologismo antiproductivista, el huerto urbano. Es decir, son como modelos que no son imaginables, no son ni probables, posibles, o podrían llegar a ser deseables para algunos, los tres, aclaro, pero que dificultosamente se puedan asentar en países como el nuestro. Entonces descartamos estos modelos que en algunos casos ha existido en el mundo. El militarismo lo tenemos muy claro los argentinos, la izquierda, el sistema soviético también está muy claro a nivel internacional, y si bien el modelo medioambientalista tiene alguna presencia importante en algunos países del norte de Europa, todavía no está muy claro para que se asiente en los países de la región y particularmente en Argentina. No quiero abundar, hay mucha más información, y en todo caso si hay alguna pregunta después contestamos. Dejo de compartir y cerrar mi parte de la charla de hoy, esperando algunas consultas que puedan tener, así que muchísimas gracias de mi parte. Bueno, arranco yo entonces. Procedo Dale. a compartirles la presentación. Avísenme en caso de que no se vea o no se escuche. Bueno. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Bueno, buen día, buenas tardes, ahí a medio camino. En mi caso, me toca presentarles los avances preliminares de un proyecto de investigación que entronca con el proyecto prospectivo que comentaba Gustavo, y que tienen que ver con un análisis de la estructura orgánico-funcional del Estado, en sus variaciones o tendencias generales del 83 al 2019, buscando delinear posibles escenarios futuros al 2030 y 2050. Para esto hemos definido tres grandes hipótesis y un objetivo general, más de corte cualitativo. Nuestra primera gran hipótesis de trabajo tiene que ver con un crecimiento en las estructuras superiores que conforman esta estructura orgánico-funcional del Estado, desde el 83 hasta el 2019. Esto, de alguna manera, deviene en nuestra segunda hipótesis, que tiene que ver con un achatamiento de la estructura estatal. Todo esto a nivel nacional, aclaro, porque por el momento nos metimos con la parte de nación. Este achatamiento de la estructura o del diseño estructural del Estado, en reemplazo de una estructura más vertical o más fideo que se ubicaba a comienzos del 83, que podía verse en el 83. Posteriormente definimos una tercera hipótesis que tiene que ver con la proliferación de estructuras diferenciadas de las tradicionales unidades que integran la estructura de la administración pública centralizada. Me refiero a organismos descentralizados, autónomos, universidades nacionales. Y un cuarto objetivo, más cualitativo, que tiene que ver con identificar las grandes rupturas y continuidades dentro del periodo bajo análisis. Así que, comentadas las hipótesis,
Paso a presentar la primera. Para la elaboración de los gráficos que se van a ver y para corroborar o rectificar las hipótesis en tal caso, sí quisiera destacar que se hizo un gran relevamiento y reconstrucción de datos, un poco luchando contra la limitación de información que comentaba Gustavo recién. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo, y en base a eso llegamos a la elaboración, por ejemplo, de este gráfico, donde lo que vemos es la administración pública centralizada, desagregada en 3 grandes aperturas. Una primera apertura, que está compuesta por ministerios y secretarías de gobierno, una segunda que son secretarías, y una tercera que está integrada por las subsecretarías. Como bien se aprecia en el gráfico, vemos que la tendencia es creciente en los 3 casos. Solo voy a hacer un comentario de nuestra primera apertura, que es hasta el año 94, hasta la reforma constitucional, la cantidad de ministerios estaba limitada por ley. Así que teníamos un total de 8 ministerios en cada gestión. Pero la variable de ajuste de esta primera apertura estuvo representada por las secretarías de rango ministerial, que eran las que fueron aumentando y motorizan estos primeros aumentos, por así decirlo, en nuestra primera apertura, que vemos en el gráfico. A partir del 94, el número de secretarías ministeriales se estabiliza alrededor de 3 o 4, y lo que empiezan a aumentar de por sí son los ministerios en sí mismos. Pero bueno, como les decía al principio, en este gráfico podemos observar el incremento de cada una de nuestras 3 aperturas, que están analizadas en este caso en torno del primer gabinete conformado por cada presidente en este periodo. Así definimos la variable. Comento, a propósito de esta primera hipótesis, que producto de estas variaciones es que nos encontramos con una administración pública centralizada que tiende a ser más compleja, más especializada, y comienza un camino de achatamiento, pasando de una estructura verticalista que se menciona o se conoce en administración pública generalmente como fideo, pero no producir hambre en el medio del mediodía, pero que era visible en el 83 y más aún durante la década de los 90. Es cierto que tomamos 2 puntos bastante particulares del menemismo, el 89 afectado por la hiperinflación y el 95 por el efecto tequila, pero aún así podemos ver un grado de verticalismo importante en la medida en que teníamos por ministerio en promedio una secretaría de la que dependía a su vez una subsecretaría. A partir del 2003 la tendencia comienza a variar y llegamos al año 2019 con 3 secretarías en promedio por ministerio, de las que dependen a su vez, no llega ni siquiera a depender de cada una subsecretaría. Con lo cual ahí podemos corroborar el achatamiento de la estructura que mencionaba. Bien. En este segundo gráfico, lo que podemos ver es, bueno, capítulo aparte, en naranja vemos la administración pública centralizada de manera agregada, y ahí vemos el crecimiento que les mencionaba también en el gráfico anterior de manera desagregada. Pero en este gráfico lo que buscaba mostrarles en realidad es el comportamiento de todo lo que queda por fuera de la administración pública centralizada, pero que constituye parte del Estado Nacional. Y acá vemos empresas del Estado, principalmente, y organismos autónomos. Empresas del Estado, estamos tomando empresas nacionales sujetas a derecho administrativo o derecho público. Hay un bastante conocido proceso por el que han atravesado nuestras empresas públicas a partir de los 90, que de alguna manera explica esta fuerte variación. De 148 que teníamos en el 83, pasamos a un pico mínimo de 29 empresas en el 99. A partir del cambio de siglo se experimenta una tendencia creciente. Hoy tenemos, o teníamos en el 2019 en realidad, 36 empresas públicas, pero bueno, no llega de todos modos a compensar el número del retorno a la democracia. Pero lo que sí se ve, aunque de manera agregada en este gráfico, es el crecimiento de los organismos autónomos, es decir, descentralizados y universidades públicas. Se presentan de manera agregada en el gráfico porque en principio tienen o experimentan una tendencia creciente bastante parecida, bastante parejita, que podemos ver en el gráfico, y a esto nos referimos con la proliferación de estructuras diferenciadas
de las tradicionales unidades de la administración pública centralizada. Insisto, ambos de manera creciente y bastante pareja, por supuesto, alcanzan un cierto grado de motorización a partir del 2003. Bien. Y en el último gráfico lo que vemos es este último objetivo que nos propusimos, que tiene que ver con identificar las principales rupturas y continuidades del periodo. En este caso ya no estamos mirando únicamente los primeros gabinetes conformados por cada presidente, sino que estamos siguiendo la serie anualizada y tratando de identificar todos los cambios que se han visto. No me quiero extender demasiado, avísenme si se me extiendo de más, pero tenemos un conjunto de ministerios que han integrado todos los gabinetes, o casi todos los gabinetes, voy a hacer una pequeña nota al pie ahora, y que experimentan esta continuidad a través del periodo. Me refiero a Interior, Relaciones Exteriores y Culto, como podemos ver ahí, Defensa, Economía, Educación, Trabajo y Salud. Más allá de las variaciones en el proyecto político, son áreas en las que el Estado ha intervenido. Por supuesto, con variaciones en competencias, funciones y demás, que nosotros no estamos analizando en este momento, solo estamos mirando la estructura, pero mirando la estructura podemos dar cuenta de estas continuidades y de ciertas rupturas también. Y en términos de rupturas, cierto es que se podrían mencionar muchas y muy diversas. Elijo presentarles una en particular, que es el caso del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que integraba la plataforma ministerial en el 83, a partir de la cristalización del proyecto neoliberal en Argentina, es decir, del 89, fue absorbido por Economía, junto con todo el paquete de segundas y terceras aperturas. Reingresa al gabinete como ministerio en sí mismo, como infraestructura y vivienda en el 99, y se estabiliza, podríamos decir, bajo el nombre de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a partir del 2003. Y bueno, sigue un derrotero bastante particular, porque en el 2015 es dividido, una parte queda en Interior, la otra se consolida como Energía y Minería, tiene bajo su lógica de actuación a YPF, y actualmente nuevamente tenemos, a partir de 2019, el Ministerio de Obras Públicas en la plataforma ministerial, pero bueno, ahí un poco lo que vemos son rupturas acorde a los perfiles del Estado y a los proyectos políticos, que quedan de alguna manera de manifiesto en estos ingresos y salidas que ha tenido, por ejemplo, Obras Públicas al gabinete, como ministerio en sí mismo. Y finalmente, algo que nos encontramos también fueron ciertos hitos a mencionar, muy generales y de manera muy sintética. Nos encontramos con la creación de la jefatura de gabinete en el 95, con la consolidación como Ministerio de Desarrollo Social, que otrora fuera Secretaría de Gobierno, en el 99, la aparición de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el 2007, y el más, podríamos decir, cronológicamente joven hito que tenemos, pero no por eso menos importante, y que me gustaría destacar, que es la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el año 2019, con todo el reflejo en las definiciones y redefiniciones de política pública que esto ha traído aparejado. Así que bueno, no les robo más tiempo y lo dejo a Horacio presentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, Melina. Un agradecimiento especial a Mauro y a Julián, que nos han convocado para realizar esta investigación. La verdad que ser parte de una casa tan prestigiosa como el INAT es para nosotros un espaldarazo a nuestra carrera, un reconocimiento a una carrera que por ahí no sabemos si merecemos. Y aparte todo el apoyo para conseguir información y para desarrollar nuestro trabajo, solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos en mi nombre y de todo el equipo. Bueno, lo interesante para nosotros, y creo que para todos, uno termina, con Gustavo ya tenemos algunos años, Gustavo es más viejo que yo todavía, no, mentira, ya tenemos unos años, hace ya 30 años que publicamos paper más o menos,
Con lo cual en algún momento esto llegará a un paper y tendrá una visión así sistemática y tal vez un poco aburrida. Lo interesante acá es tener un poco como son las clases, está el material para leer, pero acá lo interesante es hacer metáforas arriesgadas y comparaciones un poco audaces acerca de lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, comentar, a pesar de que esté grabado, y voy a tratar de ser prudente, digamos, decir cosas arriesgadas y que llamen la atención. Lo primero es para qué se hace prospectiva, sobre todo en un momento en donde los cambios son tan profundos y es tan difícil pensar para dónde puede llegar a ir la resolución, tanto en nuestro micromundo de la administración pública como el más general del Estado y el escenario político como el más global de la situación a nivel mundial. Uno de los grandes dilemas que tenemos los que hacemos ciencias sociales es determinar si el ascenso de China va a seguir siendo imparable como fue en los últimos 20 años y esto va a implicar un cambio en la hegemonía a nivel mundial, lo cual para un país que estuvo históricamente dentro del ámbito de influencia de los Estados Unidos significaría un cambio verdaderamente muy profundo, o va a ser como ocurrió en otros momentos en los últimos 200 años, en donde hubo estrellas fulgurantes que rápidamente de una u otra forma decayeron y mantuvieron a grandes rasgos primero la hegemonía inglesa y luego la herencia que tuvo a partir de la Primera Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. Y en este sentido los especialistas están divididos. Los que tienen utilizan herramental más macroeconómico y de tendencial muestran el ascenso casi imparable de China, pero otros que hacen análisis más cualitativos marcan también las tendencias a la crisis que se generan en las sociedades de rápido desarrollo y la imposibilidad, dicen estos expertos, de mantener la unidad tan férrea que se dio alrededor del Partido Comunista, que ha logrado manejar una serie de tendencias y de variables que son una de las cuestiones por las cuales se pueden explicar este gran crecimiento y no saben si lo van a... Estos autores justamente dicen que va a ser imposible de mantener el tiempo y que el modelo chino estamos en los albores de una crisis para ese modelo. De todas formas, independientemente de esto, y una cosa que decimos ya más en el ámbito de la gestión que en el ámbito académico, en general, fijar metas y poder mostrar algún futuro deseable o algún lugar hacia donde se va es inclusive bueno aún en el caso en que estos no sean perfectos. Obviamente, cuanto más exactos puedan ser las anticipaciones del futuro, es mejor. Pero en general las colectividades, los conjuntos de trabajo para la acción colectiva, es siempre bueno marcar un faro aun cuando éste sea equivocado, porque lo peor que le puede pasar a cualquier conjunto de personas que están trabajando o que están desarrollando algún tipo de tarea colectiva, lo peor que puede ocurrir es la anomia y la indefinición. Entonces, aún en el caso de que no sea muy perfecto el futuro que se tenga, siempre es bueno trabajar sobre una hoja de ruta que trabajar sin cualquiera. Pero esto mismo que estoy diciendo, las dificultades para llegar para establecer con alguna seguridad cuál va a ser el futuro, y por el otro lado la necesidad de establecer un punto de llegada, aún en el caso de no tener esas seguridades, generan un primer gran peligro, que es lo que se llama en la jerga el imperialismo del futuro, ¿no? Quien te logra vender que el futuro es inevitable o es el más deseable, en verdad está operando sobre una subjetividad muy importante y uno de los componentes fundamentales de la hegemonía, todos los que estamos acá sabemos de qué hablamos cuando decimos de eso, es justamente el imperialismo del futuro y la posibilidad de decirte que este es inevitablemente lo que tiene que ocurrir y que aparte es lo mejor que te puede pasar independientemente del lugar que ocupes en la estructura productiva o social de un país. Visto esto y habida cuenta de la situación de indefinición y habida cuenta de ser los más honestos posibles en nuestros trabajos, tenemos ahí una doble tensión. Por un lado, uno trata de tomar un enfoque así tomado de la antropología. Ustedes saben, la antropología nace como una ciencia, paradojalmente. Nace como una ciencia que en sus primeros tramos se dedica a explicar por qué el hombre blanco y la cultura europea occidental era lo mejor que le podía pasar a la humanidad y justificaba
todas las atrocidades que hicieron Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos con poblaciones, en particular Inglaterra, la vieja Europa, digamos, sobre poblaciones España, en los países que no habían alcanzado su mismo nivel de desarrollo desigual, explicaban por qué era lógica la cultura superior del hombre blanco. Esto con el correr del tiempo, hacia principios del siglo XX, comienza a revertirse y hoy es exactamente lo contrario. La antropología, si algo se caracteriza, es por buscar la propia lógica en la sociedad y no traer una lógica desde afuera. Y justamente lo que hacemos en prospectiva es tratar de hacer este esfuerzo. Bueno, ¿para dónde va el mundo? Y sobre todo en un momento de crisis preparadigmática, ¿cuáles son los elementos centrales para analizar el futuro que se viene? Pero también, para ser honestos, uno nunca puede llegar, la cantidad de aspectos y de impresiones, de situaciones que se dan en la sociedad son tantos que siempre uno tiene que llegar con algún tipo de marco conceptual y marco teórico. Y nosotros trabajamos alrededor de un marco conceptual que divide la situación estatal, y voy a poner muy rápidamente unas filminas. No tan rápidamente como esperaba. Siempre cuando uno llega a este punto pasa cualquier cosa menos lo que uno espera, y teóricamente lo tengo todo preparado, pero pasa. Horacio, ¿te aparece la opción de compartir pantalla? Sí, me aparece y yo estoy... A ver si ahí... No. ¿Ahí apareció? Ahí lo estamos viendo. Bárbaro, ¿no? Lo quise poner en pantalla completa y me daba error. Bueno, la idea, y este es tal vez el elemento más importante de nuestro marco teórico, es trabajar alrededor de tres dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver llamamos configuración, con el espíritu de época, y tiene que ver con la fase del capitalismo que estamos atravesando. Y en este sentido hay una discusión, un poco lo que comentaba Gustavo antes, acerca de si a partir del 2008, pero sobre todo después de la pandemia, ha iniciado una nueva etapa que puede asimilarse a lo que fue la segunda revolución industrial a fines del 19, la crisis del 30 y el momento 1973-1989, con la ruptura primero del modelo keynesiano benefactor y luego la caída del universo soviético, que generó un nuevo estadio con preeminencia del capital financiero. Acá hay una parte de la biblioteca que dice que van a haber correcciones menores, que primero la crisis del 2008 y luego la pandemia son situaciones traumáticas, si se quiere, pero que las correcciones van a ser de orden de reforma, y la otra mitad de la biblioteca dice que estamos comenzando una nueva era en donde se van a producir cambios de fondo en el Estado y en la administración pública. Una segunda dimensión que, siguiendo el marco teórico que es común en la Argentina, y vuelvo a interpelar a los que vienen de ciencias sociales, los que hemos leído los clásicos trabajos de Oslak y O'Donnell relativos a Estado y administración pública, Estado como relación social y administración pública como aparato estatal. Cada uno de estos genera una cierta forma de Estado y una cierta forma de administración pública. Y lo que hemos hecho, lo que venimos trabajando, una serie de expertos en administración pública, es tratando de asimilar este marco teórico y demostrar su validez a partir de hacer un raconto histórico. Entonces, en la segunda revolución industrial generó el Estado absolutista y produjo los primeros modelos de reformismo borbónico. A nuestro continente llegaron con la organización nacional, llegó el modelo napoleónico que se había terminado de consolidar en las primeras décadas del siglo XIX, con la crisis del 30, el modelo desarrollista neoclásico, y con la crisis de los 70,
un nuevo tipo de construcción del Estado mínimo, que en la Argentina terminó de consolidarse a nivel administrativo con las reformas de Menem y que tiene como elemento central lo que llamamos la nueva gerencia pública. Acá hay un cambio que no escapará a su visión, y que es un cambio, una ruptura con lo que por lo menos yo aprendí en la época de la universidad. Espero que han pasado tantos años y ustedes tengan, otra visión un poquito más amplia que la que yo adquirí, pero que todavía es muy potente en los discursos en muchos discursos administrativos. Es como que hay una serie de errores que están construidos por elementos que son exógenos a la administración o porque tienen que ver con intereses espurios, y que la nueva visión del Estado los va corrigiendo. En verdad, lo que estamos nosotros diciendo es que el modelo de administración tiene que ser conteste con el modelo de Estado. Cada modelo de Estado, cada articulación entre actores sociales, cada modelo de regulación, dirían los regulacionistas franceses, precisa un modelo de Estado propio. Con lo cual, a priori, herramientas para la administración pública, y esto, la cita es de Simon porque lo hace más universal, inclusive en la administración privada, lo que dice que las herramientas del tipo administrativo no son universales y en sí mismas no pueden decir si una es mejor que otra. Para decirlo en criollo y de manera contundente, a priori no podemos decir si es mejor centralizar o descentralizar. Si diseñar puestos de trabajo ultranormalizados o establecer pautas globales y que cada trabajador se vaya vía asistencia mutua, para tomar una terminología de Minsberg, vaya acomodándose en términos de grupo de trabajo y cada uno de ellos vaya desplegando su tarea. Si precisamos, para lo que dijo recién Melina, son más funcionales estructuras fideo o estructuras achatadas. Cada uno de estos elementos en cada momento de la administración pública va a tener uno que va a ser mejor o peor. Yo caí en la cuesta de esta situación cuando empecé a desarrollar alguna cosa, algunos estudios sobre historia de la administración pública, y caí en la cuenta que en la Argentina todos los autores eran fanáticamente centralistas. Y esto fue así hasta fines de los 50, cuando pasamos a empezar, se puso en discusión y llegamos a los 80 y éramos todos fanáticamente descentralizadores. Yo fui formado en el ENAP, muchos de ustedes saben, yo soy administrador gubernamental y en condición de tal estoy en este equipo de trabajo. Cuando yo fui formado, vinieron gente de casi todo el mundo a hablar de administración pública a nuestra formación del INAP, sobre todo los franceses, que tenían un Estado muy centralizado y reconocían que era el momento de la descentralización. Y así, como en la época se decía, con democracia se cura, se educa y se administra, se cura y se educa, creo que era lo que decía Alfonsín. Nosotros con descentralización hacíamos todo. Cualquier problema que surgía había que descentralizar. Hoy por hoy ese péndulo está volviendo o está tendiendo a estar matizado, y si bien todavía hay mucha bibliografía que dice que hay que descentralizar, dice descentralizamos, pero hay que tomar en cuenta otra serie de elementos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en concreto? Nosotros en este momento estamos armando nuestra línea de base. ¿Qué significa nuestra línea de base? Es un poco el trabajo que presentó Melina. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en los últimos años y en qué situación estamos? ¿Qué es lo que muestran los primeros datos que dice Melina, que todavía nos faltan completarlos con lo que pasa en las provincias y municipios? Vamos a ver qué estrategia nos damos para poder llegar a las 24 provincias y a los 2.300 gobiernos locales. Obviamente es imposible una cuestión de censo por la cantidad de recursos que tenemos y por lo ímproba de la tarea, sobre todo volver sobre 1983 es casi imposible. Decía, esto nos permite, con esta idea de lo que estamos manejando, tratar de hacer un dibujo de cuál es la situación actual y cuáles las tendencias. ¿Qué es lo que nos dice la tarea de Melina? Es que cada vez tenemos estructuras más amplias, más especializadas. Y especialización, y esto es lo verdaderamente, me parece a mí interesante, la amplitud de temas implica que cada vez hay más unidades a recortes de temas más específicos, y cada uno de ellos precisa más especialistas. Pero fíjense que también es interesante en términos de lo que decía de Simon, porque no solamente hay nuevas unidades,
sino que hay cada vez una morfología de unidades diferenciadas, ¿no? Y estos son los que son cada vez más unidades descentralizadas, desconcentradas, con formas organizacionales distintas. Esto que vamos a completar con elementos presupuestarios también para tratar de demostrar si esta idea cada vez mayor cantidad de presupuesto se están tendiendo a tener esta cosa de mayor especialización y mayores formas diferentes, nos estarían marcando 4 o 5 cosas diferentes muy interesantes que nosotros tenemos que trabajar. La primera es esta idea de la amplitud. Cada vez el Estado se dedica a más temas, y para dedicarse a más temas precisa mayores especializaciones, y para dedicarse a eso precisa adquirir diferentes formas. Ahora la idea es cómo vamos a lidiar con eso, y sobre todo de una unidad como la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que tiene que desplegar herramientas conceptuales para cruzar horizontalmente a todos los temas. ¿Cómo vamos a hacer para poder mantener alguna unicidad estatal? Si uno lee la bibliografía que discute en el mundo, en este momento temas de gestión pública, si yo tuviera que elegir 4 o 5 temas que se discuten, seguramente uno de los temas gravísimos o claves que la mayoría de los expertos tienen es el tema de la coordinación. Hemos pasado un tema de que en la jerga se conoce agencialización, la idea, el paso de una mirada del centro de la cuestión en la administración pública al centro de la cuestión en la política pública, la mirada que en los 80, en los 70 teníamos nuestra comunidad de práctica, la hacía sobre el conjunto, sobre el bosque, la estamos pasando ahora a ver el árbol, ha generado problemas enormes de coordinación en la administración pública que pasan a ser hoy, para el grueso de los expertos, uno de los temas centrales. Imagínense que central será que buena parte de las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito lleva a unas herramientas que se llaman centros de gobierno o cuasi centros de gobierno, justamente porque en esta agencialización, en esta vez cada más temas, cada vez más elementos por separado, generamos que muchas veces en el terreno se crucen políticas públicas estatales con sentido opuesto. Un poco lo que decíamos muchas veces para ver el ejemplo así. Extremos son las políticas con respecto al consumo de sustancias prohibidas, ¿no? La lucha antidroga. Nosotros tenemos varias agencias que se dedican al tema y todas ellas las encaran desde diferentes actitudes. Un poco así caricaturescamente decimos que te agarra un policía y te agarra con el palito de apoyar ideologías que decía Mafalda, la justicia te mete preso, el sistema de salud te cura y la cultura, la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Derechos Humanos te condecora porque sos un ícono de la rebeldía moderna, digamos, ¿no? Tenemos ahí 4 políticas o 4 ideas sobre cómo encarar un mismo tema absolutamente diferente y casi siempre, no casi siempre, y en muchos casos contradictorios. Con lo cual vuelvo a decir, lo que está en juego, una de las cosas que muestra esto, y es uno de los problemas que crecientemente está en juego, es cómo dar algún nivel de unicidad a la tarea estatal, cómo generar instancias de coordinación, cómo vamos a lidiar con eso. Y esto nos entronca, comentaba Julián, que estamos, no sé si era Julián o Gustavo, que estamos trabajando sobre 3 dimensiones, la dimensión del empleo, la dimensión de los procesos y en menor medida la dimensión de las estructuras, que es como una investigación paralela que busca establecer cuáles son los formatos organizacionales óptimos que podríamos desarrollar para el futuro. Decía, una de las cosas que marcamos con la coordinación es la importancia de aquellas instancias procesales que articulan a toda la administración pública. Concretamente con lo que estamos trabajando mucho es con el CIDIF y con el GDE, ¿no? El sistema de gestión electrónica que tenemos, como espacios que nos permiten articular a todas las partes del Estado alrededor de una práctica, una tecnología administrativa horizontal en términos de Suárez y Feldman, y que nos permite de alguna manera vincular y desde algún punto operar sobre el ámbito administrativo y poder generar las ventajas de escala y las ventajas de envergadura que tenemos alrededor del Estado.
Bueno, para terminar, porque yo me pongo a hablar y no me para nadie, digamos que, como les digo, estamos en la construcción de la línea de base y no quiero dejar de hacer un comentario de lo importante que es establecer la línea de base y de los términos en que se establece la línea de base. Muchas de las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito tiene que ver con análisis que se hacen sobre la estructura del escalafón general del Estado Nacional. O sea, si uno analiza, digo, hay una publicación famosa de excelente nivel, de excelente factura, que analiza el empleo público a nivel latinoamericano y que hace una descripción de cómo es el empleo público en toda América Latina. El capítulo argentino analiza CINEP. Ustedes saben, en este momento se calcula que la Argentina tiene entre 3,5 millones y 4 millones de empleados públicos. El CINEP, en todas sus dimensiones, contratados, plantas permanentes, etcétera, 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 nos llega a 70.000 empleados públicos. O sea que nosotros tendemos a ver a todo el empleo estatal por las anteojeras que nos muestran algo que es menos del 2% del total del empleo. Digo, nuestra primera idea es entonces, y por esto digo que lo importante de la línea de base y esta famosa frase que en el diagnóstico está la solución y está como lo ves, nuestra primera idea es tratar de ver el empleo y la organización estatal en todo su conjunto. Digo, cuando doy clase, generalmente en Capital Federal me toca dar muchas veces, a pesar de que yo soy hombre del interior, soy un payuca, digamos, de catamarqueño, que ha trabajado en Salta, en San Juan, en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego. Digo, pregunto acá, le digo a mis alumnos, ¿no? A los que están cursando, cierren los ojos, imagínense un empleado público. ¿Ya está? ¿Se lo imaginaron? Díganme, ¿en dónde está esa oficina y cómo está vestido? Generalmente me dicen, es un tipo de traje o vestido más o menos formalmente y está a no más de 10 cuadras de la Casa Rosada. Bueno, el típico empleado público hoy por hoy es un docente. Casi el 35% de los empleados públicos argentinos son docentes. Y la unidad, por lejos, más grande de todo el Estado argentino es la Dirección Nacional de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es tan pequeñito el Estado Nacional, cuando nos imaginamos el Estado, que tiene menos del 15% del empleo total. Para dar una idea de la envergadura del Estado Nacional el empleo nacional frente al empleo provincial, la policía bonaerense tiene más efectivos que el ejército argentino. Entonces, bueno, nuestra idea es tratar de ver al Estado desde el lado de una organización completa y cómo esta organización completa, y a través de nuestra organización federal, vincula a todos estos espacios tratando de establecer algún patrón de gestión. En esta idea, y vuelvo por el principio y con esto termino, de que si no sabes para qué camino vas, todos los vientos te son adversos y aún un futurible que tenga elementos cerrados es mejor que no saber qué nos puede deparar el futuro con tantos acertijos, pero en mi caso tan esperanzador y con una idea de que siempre lo que va a venir va a ser un futuro mejor y que con esa idea enfocamos esta idea de prospectiva estatal. Y le devuelvo la palabra a Julián. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Nos queda muy poquito tiempo, así que yo simplemente la perspectiva no es un mero ejercicio de adivinación. Quería pedirles si quieren describir muy brevemente en estos minutos algún esbozo, aunque sea de la metodología que están utilizando para pensar dentro de la unidad de perspectiva. Y después consultarles también, hablaban sobre algunas hipótesis de por qué este agrandamiento de los niveles superiores de la estructura, que tiene vinculado con la mayor complejidad de la acción estatal y la especialización, ¿no? que se observa en sus diversas estructuras, pero si tienen alguna hipótesis acerca de por qué el achatamiento de la pirámide, si tiene que ver, como plantean algunos, con algunos cambios en las tecnologías que se utilizan para la gestión y para el manejo de la información, o si hay alguna otra hipótesis que hayan trazado de por qué ese achatamiento de la estructura estatal. Para cualquiera de los tres que quieran tomar la palabra. Bueno, yo
tengo hipótesis y como siempre no puedo parar de hablar, así que Blutman, parame, y Melina también. Y primero, la intuición que tenemos es que es universal, la intuición un poquito más, digamos, ¿no? Hay alguna bibliografía que habla de esto. Es un fenómeno universal, no, perdón, de Occidente. Nada, cada vez más vamos a tener que hacer esto porque la administración pública china, coreana, va a estar cada vez más presente y juegan otra carrera con otras lógicas muy diferentes. En Occidente parece que es universal y creo que tiene, yo diría, dos elementos que no categorizaría ni de buenos ni de malos. Los tendríamos que analizar. El primero, sociedades más plurales, más heterogéneas, más desiguales, más complejas, que precisan especializaciones, digamos. Segundo, un movimiento en donde los académicos tenemos algo que ver, la idea esta de política pública en donde es cada vez más importante el árbol y cada vez menos importante el bosque, con lo cual yo creo que a mediano plazo va a haber una contratendencia porque esta cada vez fragmentación más grande llega a un punto en donde... Y tercero, te diría, por lo menos desde el punto de vista donde salimos, hay una asimetría entre sociedad civil y Estado. Venimos de un Estado muy poderoso, venimos primera mitad del siglo XX, ¿no? Un Estado que se postulaba a reformar la sociedad, hacer revoluciones y cambiar todo, y entonces era omnipotente y al que tenía la ley de la libustrina, digamos, ¿no? El que sacaba, entonces se podía dar el lujo de decir hacemos esto, y el que no le gusta, tipo libustrina, pasábamos con la tijera de poder y lo cortábamos. Y ahora hay una asimetría en donde inclusive minorías, muy minorías, exigen que se le hagan factores adecuados a ella y el Estado, como te digo, en otro momento le hubiera dicho no, acomodate o bancátela, ahora debe darles atenderlo. Yo voy a comentar la primera parte de la pregunta que hiciste, Julián, que tiene que ver con la metodología utilizada. Tengo muchas hipótesis absolutamente no viables para el tema de las estructuras, pero con lo que dijo Hacho me parece que es suficiente. Le dejo también a Melina después que hable sobre el estudio que está haciendo. Respecto de la metodología que estamos utilizando, depende de cada uno de los subproyectos o las líneas de acción que estamos desarrollando. Ya empezamos a hacer algunas entrevistas como para testear información a directores de recursos humanos de algunas áreas. Vamos a continuar con eso, vamos a hacer entrevistas a directores generales de administración y a directores o gerentes de sistemas, de acuerdo a la estructura en la que estén. Hemos hecho un relevamiento bastante importante de bibliografía existente y estamos tratando de delinear algunos puntos oscuros que tenemos respecto de algunas temáticas puntuales. Hay una econometrista que está trabajando con nosotros vinculados con el estudio del mercado de trabajo en el sector público comparativamente con el gasto público, con el nivel poblacional. Levantó información desde el 50 a esta parte, que nos da una tendencia, si es que uno puede hablar de una tendencia, de cómo es el vínculo empleo público-empleo privado. Dejo constancia acá que habitualmente cuando se dice que hay mucho empleo público en Argentina, en realidad está en la media del empleo público a nivel de América Latina. Los países nórdicos es entre un 15 y un 17% de la PEA, de la población económicamente activa. Los países nórdicos tienen un 30% de la población dedicada al empleo público, y como señalaba Horacio Cao, la concentración es en el sector educativo, en las policías provinciales y en el sector salud. Así que estamos hablando de servicios que presta el Estado Nacional, que están contemplados como para resolver los problemas de la gente, y todos se fijan habitualmente en que tenemos muchas empleadas de gasalla dando vueltas por las oficinas públicas. Así que bueno, eso respecto de la metodología que estamos utilizando, así que le dejo a Melina si quiere hacer algunos agregados más de la estructura. Simplemente comentar que en particular para la línea de investigación de estructuras hicimos un relevamiento en sitios oficiales, decretos, leyes de ministerio, leyes de presupuesto, para la parte de organismos descentralizados, algunos artículos donde se comenta la parte de empresas públicas, que fue hasta el momento lo más difícil de relevar, y bueno, después reconstrucciones de todo esto para generar estos especies de organigramas donde pudimos analizar la estructura orgánico-funcional y las tendencias en su variación.
Bueno, gracias a los tres. Les deseo un pedido imposible, pero no quiero dejar de contestar una pregunta que nos hacen en el chat, que es ¿por qué es tan difícil articular políticas públicas en el Estado? Y el pedido imposible es porque nos quedan 2 minutos para que alguien se anime a contestar esto. ¿Quién se anima de los tres? Yo quiero usar 2 minutos para hablar de otra cosa. Así que si alguien quiere contestar, le doy la prioridad. Bludman, si querés contestar la pregunta, o Melina. Si no, me dan estos 2 minutos porque quiero hacer un comentario. No, a mí me parece que no es difícil articular políticas con el Estado. Lo que varía es si uno está de acuerdo con las políticas públicas que se aplican. Entonces, el Estado está constantemente haciendo política. Nombrar un embajador en un país es una política pública, como construir una represa hidroeléctrica. Uno podrá considerar que está bien que el dólar esté más alto, más bajo, o de qué manera se regula o se autorregula el dólar, es también una política pública. El problema es no si el Estado puede hacerla, sino si le da en la tecla respecto de si es la herramienta correcta como para aplicarla. Y también tiene que ver con el posicionamiento ideológico de uno. Si uno está de acuerdo con determinado tipo de postura, seguramente va a decir la política pública es fascinante, excelente, y si no está de acuerdo, va a decir el Estado no está aplicando políticas públicas correspondientes. Pacho, tus 2 minutos de fama. No, una de las cosas que presentó Melina para contarles lo interesante, apasionante y complejo que es. Hay, grosso modo, hay mucha sofisticación en los modelos de prospectiva, pero así como todos los modelos de recursos humanos se pueden simplificar en palo, zanahoria y sermón, en prospectiva es herramienta microeconómica o econométrica, digamos, en donde le tirás una curva de R cuadrado a los datos históricos y decís la tendencia va para allá, le preguntás a expertos o le preguntás a tipos que están en la política pública. Y nada, Melina mostraba que uno de los o tal vez el ministerio que estuvo presente desde siempre, desde el 83, es el Ministerio del Interior. Ahora, entonces vos decís, econométricamente, este es el ministerio seguro que no lo va a tocar nadie. Ahora, todos los expertos venimos diciendo que desde que se creó jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior, el jefe de gabinete compite con el ministro del Interior como el ministro político, digamos, que en algún momento... Entonces, bueno, digo, estas son las cosas interesantes, ¿no? Tener la trayectoria, mirá, hay una tradición muy fuerte, hasta 1930 el ministro del Interior era el tipo más importante, no sé si sigue siendo, pero en la Constitución del 53, si no estaba el presidente y el vice, como que algunos elementos de las tareas ejecutivas las tomaba el ministro del Interior, es como la mano derecha del presidente. Es tan fuerte esa tradición que se mantiene, pero uno se imagina que a muy largo plazo el Ministerio del Interior tiene que desaparecer, digo, porque está el secretario general de la presidencia para ser el mano derecha y el jefe de gabinete para ser el político. Digo, bueno, estas son las cosas que no se puede sacar por un algoritmo. Hay que evaluar y decir de qué forma se labura. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a los tres. Yo no quería cerrar esto sin agradecerles especialmente a Horacio, a Gustavo, a Melina y a todo el equipo que nos ha ayudado a construir este espacio de reflexión acerca del futuro dentro del INAP. Les agradezco en nombre mío, en nombre de Mauro Solano y de Ana Castellani, la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y también agradecerles a todos y todas los presentes por este tiempo que nos han dado, por habernos escuchado, por las preguntas que nos han hecho llegar. Y ojalá nos encontremos pronto para seguir pensando y conversando sobre esta cuestión. Un abrazo a todos. Bárbaro, un abrazo a todos. Saludos. Pongo mi correo electrónico por si hay alguna duda o cosa que quieren preguntar o tomar contacto con el equipo.